mientras llega Ricard, ahora. A ver si vemos su silueta por allí a contraluz. Bueno, pero mientras llega la silueta de Ricard vamos a explicar lo que es Frankenstein reestructurado. Hay aquí algunos de los responsables del libro y aquí dentro del ordenador también hay algunas otras sorpresas que queremos compartir con vosotros. Primero vamos a contar lo que es el libro. El libro que está ahí. Se sigue de pie porque es voluminoso, pero por si acaso lo voy a tener aquí porque necesito mostrar algunas cosas. Bueno, supongo que no hace falta decir que es el 200 aniversario de la publicación de Frankenstein. Yo creo que todos los presentes lo sabemos. Por cierto, que es bastante bueno pensar que incluso al contrario que en otras ocasiones, también probablemente gente de la calle anónima, pues también probablemente sabe esto porque por suerte se ha hablado mucho de ello. Y quisimos hacer un homenaje peculiar, quisimos hacer algo especial alrededor de Frankenstein. Así que en un momento de semidelirio pensamos, han transcurrido 200 años desde que el libro se publicó. En la novela, en ese final hermoso en el que la criatura del doctor Frankenstein se pierde en la oscuridad y la distancia, que es desde luego una de las metáforas más hermosas de la idea de la muerte o del final o del camino hacia la desaparición, no se llega a verbalizar, aunque esa sea la intención de la criatura, no se llega a verbalizar que la criatura verdaderamente caiga muerta. Así que nosotros, que para eso somos escritores y somos creadores y nos gusta la imaginación por encima de todo, pensamos que Frankenstein, la criatura del doctor Frankenstein, pudo seguir viviendo e incluso lo sigue haciendo. Yo quiero pensar, me gusta dejarme arrastrar por la idea de que cuando se habla de la criatura, si la criatura vive como algunos sospechamos, acude a los lugares donde se está hablando de ella. Así que yo no descartaría que si esta teoría es cierta, en este momento se encuentre en el Golem, esté por aquí, en algún lugar de este monasterio desacralizado, que es un lugar en el que seguramente se sentiría bastante a gusto, y es posible que esté aquí. A mí me gusta pensarlo. Entonces, esa idea de que la criatura sobrevivió nos sugirió la posibilidad de convertir los 200 años, que son 20 décadas, en otros tantos relatos. 20 relatos, se reunió, se convocó a 20 escritores a los que se les pidió a cada uno que eligiera una de las 20 décadas que hay entre 1818 y 2018 e hiciera un relato muy breve, prácticamente, no sé si llamarlo microrelato porque seguramente esto es un poco excesivo, pero desde luego un relato muy cortito. Y luego a otros tantos ilustradores se les pidió que ilustraran esos relatos. De manera que nos encontramos con un libro en el que había 20 cuentos y 20 ilustraciones, que generaban un recorrido creado por la imaginación de 40 creadores de la criatura del doctor Frankenstein desde 1818 hasta hoy. ¿Qué ha generado ese libro? Pues algunas cuestiones, como por ejemplo, la primera ilustración, el primer relato es un poema de Yolanda Castaño en el que la criatura parte de su pesadilla de soledad, buscando un lugar donde alguien le quiera, donde alguien le abrace, donde alguien le sonría, donde alguien le dedique una palabra. Se sube a uno de los primeros trenes de Europa y parte buscando ese destino improbable de felicidad. Y el libro se cierra un buen puñado de páginas después, o 2 siglos después, con otro poema, en este caso de Raquel Lanceros, en el que la criatura de Frankenstein es uno más entre los refugiados que tratan de llegar a Europa, un marginado entre los marginados, un ser que a pesar de desplazarse entre personas condenadas a la soledad y el horror, es también alguien todavía más solo que ellos, todavía más apartado incluso dentro de ellos, pues un marginado dentro de los marginados. Con lo cual, como veis, el libro genera un círculo en el que dentro hay un montón de historias. Nos parecía que todo eso en sí es muy hermoso, es muy sugerente, hay mucho talento en este libro, pero nos parecía que faltaba algo, porque siempre es bonito pensar que pueda haber alguien que desconozca la historia del doctor Frankenstein y su criatura, así que
decidimos que este libro, en realidad, la gran protagonista no es ni la criatura, ni el doctor Frankenstein, ni por supuesto ninguno de los otros, sino Mary Shelley, que fue la creadora de todo esto, esa creadora genial, revolucionaria, que cambió la historia de la literatura y, en consecuencia, la historia del mundo y, en consecuencia, la historia de, por ejemplo, todas las personas que nos encontramos en este lugar. No hay suficiente homenaje para la grandeza de Mary Shelley, pero nosotros queremos hacer nuestro pequeño granito de arena. Y pensamos que era importante que la novela Frankenstein estuviera dentro de este volumen, y por eso encargamos a Lorenzo Luengo, gran novelista él mismo, pero también gran conocedor de la época del romanticismo, gran traductor, para que hiciera una traducción nueva de la novela. Una traducción, sabéis que los clásicos a veces suelen encontrarse con ese riesgo. A veces las traducciones que llegan a nosotros son traducciones que se han quedado un poco tocadas por el tiempo, aunque fueran buenos traductores quienes las hicieron. Últimamente se ha hecho alguna traducción nueva, también meritoria, pero queríamos algo de verdad nuevo, algo que encajara totalmente con este proyecto y que le añadiera la idea de que había una traducción hecha específicamente para este Frankenstein reestructurado. Que ahora me doy cuenta que, rompiendo todas las reglas de la publicidad, creo que todavía no lo había nombrado, lo cual es bastante innombrable, pero bueno, Frankenstein reestructurado, es esta gran F blanca. La traducción de Lorenzo yo creo que es excelente, creo que es una traducción hecha, ese fue el encargo, hecha para un lector de hoy, hecha por un novelista que respeta enormemente el original, pero que se permitió algunas libertades para hacer que Frankenstein pudiera ser disfrutado por los lectores de hoy. Y además él hizo un largo estudio previo. Lorenzo tiende bastante a alargarse en sus escritos. Le haces una pregunta, por ejemplo, yo una vez le pregunté: ¿sabes lo que desayunaba Lord Byron? Y me contestó un email de 5 páginas explicándome los antecedentes del abuelo de Lord Byron, para decir en la última línea: en realidad no desayunaba. Esto da un poco una idea de cómo le gusta a él abordar los trabajos y ser meticuloso. Así que ese texto en el que cuenta cómo se creó la novela y las condiciones en que fue publicada, etcétera, 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 pues casi constituye una hermosa novela corta sobre la creación de la novela de Mary Shelley. Luego hay algunas peculiaridades en la traducción. Por ejemplo, él eligió la segunda versión. Sabéis que el libro tiene 3 versiones oficiales: 1818, 1823, 1831. La primera, la más primaria, digamos, la más lanzada a la publicación tal y como se escribió. La tercera es la que parece que ya hay retoques de todo tipo, y la segunda es la que Lorenzo eligió, primero porque es la más desconocida y segundo porque es la que corrigió Mary y la que reposó y la que meditó más, con lo cual, según él, que lo contaría sin duda mejor que yo, según él, es la versión que más representa el libro. En la traducción él ha encontrado algunas cosas muy interesantes, muy debatibles. Yo creo que incluso entre nosotros que hemos participado en el libro lo hemos debatido, porque él, por ejemplo, un día que me quedábamos regularmente para que me contara cómo iba la traducción, me dijo que había descubierto que la criatura del doctor Frankenstein no está hecha de trozos de cadáveres, que esto es una invención de nuestra mirada colectiva, probablemente tocada por el cine, por aquella primera versión, la más mítica, la de James Whale, pero que en la novela en ningún momento se dice que el doctor robe cadáveres, los trocee, los cosa, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que él cree que hay otros caminos, que seguramente no es el momento de que yo trate de contarlos, pero sin duda la propuesta es otra. Eso es lo que es Frankenstein reestructurado. Entonces, a mí me gustaría que habláramos ahora con algunos de quienes lo han hecho posible, pero antes, como también queríamos hacer algo muy, muy completo y muy global, aunque luego nos fijaremos en algunas de las ilustraciones, pues esta imagen que tenemos ahí, y si no lo estropeamos ahora, porque nos ha costado un poco autopiratearnos para poder lograr tener este vídeo. José Ordóñez, que es un gran músico, un guitarrista, ha creado una balada para Frankenstein reestructurado que va a sonar ahora, antes de que empecemos a hablar. Y me gustaría que, bueno, ahí hay algunas de las ilustraciones, luego las comentaremos más tranquilamente, pero yo creo que si escuchamos esto, pues, bueno, pues a ver qué os parece. Es una manera también de introducir, a ver, suponiendo que... Ahí. ¿Cómo sonamos definitivos al final?
Bueno, pues vamos a ver si ahora... La ciencia ficción y la técnica. Este es el punto rojo que hay arriba. Somos todos muy decimonónicos, en cierto sentido. Somos más victorianos que futuristas. Eso será después, vamos. Bueno, aquí tenemos a 3 autores de los relatos. A mí me gustaría que brevemente contarais, aunque bueno, la función de Valeria Correa Gil luego es otra al final, pero a mí me gustaría que Elia y Ricard, como queráis, tal vez por orden, podríamos ir por orden cronológico. Me parece que Ricard va antes, en el orden cronológico, y que nos contara la historia. Creo recordar que tú fuiste muy preciso de la década que fue así como decir, esa, nada más lanzarle la idea, ¿no? Los demás luego se tuvieron que ir conformando a medida que pasaba el tiempo, pero cuéntanos por qué elegiste. Bueno, pues os cuento. En mi caso, cuando Fernando me llamó y me dijo que quería hacer el Frankenstein reestructurado y que quería hacer esos 20 relatos, uno por década para el Bicentenario, creo recordar que tenías un par de décadas de las buenas cogidas, como la suya propia, digamos, pero yo es verdad que enseguida dije, vale, yo quiero la que va con el cambio de siglo, porque yo quiero pensar en un personaje concreto que siempre me ha fascinado, que en el fondo, si Mary Shelley es la inventora de tantas cosas para la ciencia ficción y el género fantástico, pues para el cine hay un señor que se llama Georges Méliès, que seguramente pues es también fundacional, ¿no? Y pensé, indagando en la propia filmografía de Méliès, que había muchos personajes de Méliès que tenían alguna otra explicación. El relato se llama A la conquista del polo, porque si habéis visto A la conquista del polo, sale una especie de gigante ahí en el polo, ya viejo, mayor, anciano, y yo de pronto pensé que ese personaje, igual que muchos otros, esa fascinación que de pronto tuvo Méliès por los tamaños, ¿no? Por los gigantes, dije, ¿y por qué Méliès no se ha podido cruzar con la criatura de Frankenstein? Y entonces, bueno, hice un relato que es una carta, obviamente si Frankenstein es epistolar, pues no estábamos muy lejos, una carta que le escribe Georges Méliès a su amante, que fue actriz en muchas de sus películas, en la que le explica que ha encontrado a la criatura, que no es una leyenda, y que se la va a llevar al centro de producción de la mayoría de las películas de Méliès en Montreuil, y que se lo va a llevar. Bueno, no os contaré el final del relato, pero lo que sí que puedo deciros es que se lo va a llevar porque Frankenstein le pareció, con una intuición similar a la de Mary Shelley, iba a ser muy importante para el cine, aunque no es esa exactamente la lectura, pero bueno, esa relación que se produce entre los dos viene por ahí. Quería juntar a Méliès con Víctor Frankenstein, y entonces Pedro Rodríguez, que ha sido un ilustrador sevillano que vive en Mataró, que ha ilustrado muchos de mis libros juveniles, Los guardianes de sueños y Menuda cabeza, se lo propuse a Fernando, le pareció bien, y me gusta porque ha salido un homenaje al cine, a la figura de Méliès, y a esa idea de un Frankenstein, una criatura de Frankenstein que envejece, ¿no? Una criatura de Frankenstein que puede ser inmortal cada una de esas décadas, pero que también sufre los estragos del tiempo. Y me gusta porque al final ha sido muy diferente a otras ilustraciones. Hay ilustraciones, como habéis visto, absolutamente maravillosas, pero esta tiene un toque así más hacia el cómic, hacia el juvenil, más hacia una línea que se alejaba un poquito de las otras. Y bueno, ahí tenéis el relato y es bastante diferente al de Elia. ¿Elia? Sí. No habíamos caído en la cuenta nunca, pero ¿cómo habría sido el Frankenstein que hubiese hecho Méliès? Oye, eso... Más páginas de a eso a lo mejor si ahora pincho aquí en ver todas las fotos, saldrán todas las que tengo en el...
Porque la vida hacia atrás, no, sale un señor. No tiene nada que ver con nosotros. Sale otra cosa que no tiene mucho que ver. Así que, Sí, uno de los problemas era precisamente lo que decía Ricard, la poca extensión, que teníamos que resumir mucho, teníamos muy pocas palabras a nuestra disposición para dar una idea de cómo veíamos nosotros a la criatura en la década que habíamos elegido o que nos había tocado. Yo, cuando me lo propuso Fernando, lógicamente dije que sí inmediatamente, porque como a casi cualquier amante de la ciencia ficción, la figura de la criatura, del monstruo de Frankenstein, es algo que pertenece a la base de nuestro corazón, a las fibras de nuestro corazón, y entonces quería participar en ese homenaje. Y la década que yo elegí fue precisamente la década de mi nacimiento. Entonces mi Frankenstein está presente en los primeros momentos de la exploración espacial, o sea, cuando el ser humano sale del planeta. Yo nací en el año del Sputnik, y el Sputnik para mí siempre ha significado mucho, y yo siempre crecí con ese deseo, ese amor de salir de esta pequeña bolita tan maravillosa que es el único sitio donde podemos vivir, pero con la ilusión de poder salir, ir más allá y tratar de ver a quién nos encontramos, qué hay más allá. Yo creo que es lo que nos ha pasado a casi todos los que empezamos a leer ciencia ficción en mi época, que mientras tanto hace mucho tiempo. Entonces, la idea que yo inmediatamente desarrollé sobre la criatura en esa década es, al contrario que el final. En el final hemos oído que lo último que sabemos de la criatura es que está otra vez solo, triste, marginado y convertido en un inmigrante ilegal. En la mía no, en la mía Frankenstein, que es una persona muy muy inteligente y que sigue solo y ha sufrido mucho, ha llegado a la conclusión de que la única manera de poder vivir por lo menos cómodamente en este planeta es ser muy rico, y entonces se ha hecho traficante de armas y por tanto tiene dinero a montón, y con los millones de que dispone decide que va a impulsar la carrera espacial por un lado, y por otro lado va a impulsar la robótica. Y entonces, cuando termina esa pequeña historia, vemos a Frankenstein contando al lector que en algún momento él va a tener su propia estación espacial, donde va a poder vivir por fin fuera de esta mierda de planeta donde todo el mundo lo ha tratado mal a lo largo de su larguísima vida, y se va a ir a esa estación espacial con la mejor androide ginoide que se pueda producir robóticamente, y que va a ser su compañera, la compañera de su vida, la compañera de su alma. Entonces, ese tipo de idea, ese tipo de imagen, para mí estaba claro que solo la podía reflejar Juanmi, que también somos compañeros de muchos, muchos años y de muchos, muchos festivales, y para mí estuvo clarísimo que yo quería que fuera él. A Fernando le pareció bien, a él también le pareció bien, y salió esa maravilla que tenéis ahí, y ahora Juanmi os dirá algo. Gracias, Elia. No, la verdad es que cuando me mandó el cuento Fernando, pensé qué suerte he tenido, porque me encantó, sobre todo también el concepto que manejabas, que me parece que es para mí la esencia de Frankenstein, la idea de alejarse lo más posible de la humanidad, el mantener una distancia entre los seres humanos, a los que él ya no quiere ni ver, y él, donde quiere empezar una vida nueva con una compañera que la pueda fabricar y todo esto. Entonces, creo que la esencia de ese horizonte posible en la época de Marie Shelley era el Polo Norte o el Polo Sur, y ahora es el espacio. Entonces me parecía muy acertado, y enseguida me inspiró por completo la ilustración. Me tomé muy en serio todo lo que habéis escrito. Bueno, antes decías, hemos vivido la misma época, el nacimiento de la carrera espacial y todo esto, y la fascinación que sentíamos entonces por el universo, por el espacio, es un poco lo que impregna tu relato. Y también he intentado seguir tu descripción del personaje, ¿no? Como que ya no es el monstruo ahí un poco chungo y todo esto, sino que ya lo es como muy seguro de sí mismo, ya que mira, y hasta me han dicho que lo encuentran atractivo. Tiene un puntillo ahí erótico. Hay
decir que, claro, esto es en 1957, no hace mucho que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y entonces la criatura, cuando está hablando de su situación, dice que está en un momento en que hay tantísima gente herida, desfigurada, golpeada en el mundo, que ya no llaman mucho la atención sus cicatrices y su fealdad, ¿no? Y que incluso hay mujeres que lo encuentran atractivo porque piensan cuánto ha sufrido este hombre. Entonces, ese punto de erótico. Sí, de hecho, Elia me corrigió un detalle de la primera versión. Yo le había hecho un traje bonito, ¿no? Ya ajustado, pero me lo había mantenido las mangas que le venían cortas solo un poco por una cuestión de tradición, ¿no? Dice, bueno, a él le gustan las mangas cortas. Y ella dice, no, porque va a tener que ir con mangas cortas aún. Ahora que es millonario, que se puede permitir una estación espacial para él solo, no es plan que vaya por ahí con un traje mal cortado. Así que fue una colaboración muy grande. Un detalle a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, porque estábamos hablando de algo tan grandioso como la pobre criatura busca algo que vaya mucho más allá para romper su soledad, el espacio, el infinito, el universo, y ella así, pero la manda es un poquito Pero es que es verdad, estamos hablando de un Frankenstein, una criatura, en fin, o sea, ya no es lo que era, ¿no? Es curioso que en el libro hay dos representaciones del Frankenstein más familiar que tenemos. Esta es una de ellas, el referente claro es Boris Karloff, en la de Fernando Vicente para el relato de Valeria también, pero a mí antes me gustaría referirme a las ilustraciones en las que la criatura no aparece. Raquel Aparicio recibió el cuento de Patricia Esteban Erlés. Raquel Aparicio, a la que preferimos llamar Draquela, que es el nombre que encaja tanto absolutamente en el festival. Y a mí me gustaría que contaras un poco. Bueno, tu ilustración no se ve la criatura, en el cuento de Patricia tampoco acaba exactamente de aparecer, pero esta es una de estas ilustraciones tuyas complejas, llenas de detalles, llenas de cosas. Cuéntanos un poco. Pues yo traté de reflejar la atmósfera del relato, que es un relato que está lleno de muchas microhistorias también. Pasan muchísimas cosas en muy pocas páginas. Y nada, es una historia de una joven madre que pierde a su hijo deforme en misteriosas circunstancias y el dolor de esa joven madre, y es lo que traté de representar. Pero que curiosamente aquí en todas las imágenes que hay está la criada que sube a la escalera, la taza rota que da título al libro, esa mirada inferior, esos ojos que están advirtiendo algo, indicando silencio, no se sabe. Sí. Es una curiosa manera, ¿no? Tal vez la de mostrar el elemento aterrador sin que se... A mí me gustaba mucho homenajear al monstruo, a la criatura, pero también homenajear a la creadora. Y un poco en función por lo que yo pienso, que un escritor es un poco un arqueólogo de sí mismo, me gustaba hacer una historia en la cual de alguna manera ciertos traumas, ciertos dolores, ciertas preguntas de Mary Shelley, de su vida, pudieran haberse volcado en su criatura. Y colocar a la criatura hablando con su creadora, ¿no? Como un espejo de los problemas o los traumas o las obsesiones de su creadora depositados en su criatura. Por eso el cuento se llama Dos bordes de una misma herida, porque juega a enfrentar esta cosa. Y a mí me gustó mucho una cosa en particular de la ilustración de Fernando Vicente, que lo digo para quienes quieran leer el cuento luego, es que yo en el cuento pongo un montón de objetos que son amarillos, que no están en la ilustración, pero si se fijan, Fernando Vicente tuvo la delicadeza de incluir una luz, que no está en mi cuento, que imaginó él, que es amarilla y que tiñe la figura sobre todo de Mary Shelley, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho porque es como una visión poética que tiene Fernando leyendo mi cuento, y del cual todo ese amarillo se desprende y lo vuelca en la ilustración. Es la primera vez que vemos a la criatura convertido en un galán, ¿no? Lo envidiamos. Bueno, yo quería también mostraros otra cosa, antes de pasar a dos cuestiones más. El final del libro. La última ilustración, en vez de ser una ilustración, es una fotografía, es un relato de Aixa de la Cruz,
al que ha puesto imagen el fotógrafo Carlos Espotorno, a mí me parecía que era muy interesante cerrar un libro en el que estamos jugando con la fantasía y con la idea de que la criatura puede seguir vivo entre nosotros. Me parecía que era muy interesante dar ese salto a la posible realidad con una fotografía en vez de una ilustración. De alguna manera, es decir, el libro se cierra porque en 1818 no había fotógrafos que pudieran reflejar la imagen que ha contado el autor, pero un ilustrador lo ha tenido que recrear. Sin embargo, en este último cuento, que es 2018, puntos suspensivos, es decir, el periplo de la criatura hacia siglos posteriores, pues se ha hecho esta fotografía muy inquietante. Carlos Espotorno, que tiene mucho sentido del humor, dice, sobre todo porque la sombra que he puesto en la puerta no se acaba de ver, entonces cada vez que la muestro tengo que coger un puntero y mostrar, mirad, ahí está la criatura, pero la criatura es esa sombra que está saliendo del aula, donde ha ocurrido algo antes en esa pizarra, y a mí me parecía que era un elemento más de leve inquietud la idea de la última imagen es una fotografía, ¿no? Es como decir, bueno, seguimos mirando a la criatura, seguimos pensando en ella, seguimos sintiendo que está aquí. Esto es lo que es el libro. No queremos alargarnos más en lo que es el libro porque queremos hacer dos cosas más. Una es volver, si sé hacerlo, pero sé que Luisa está aquí para salvarnos. Quiero salir de la carpeta. Ay, gracias. Bueno, como lo conocéis bien, ya sabéis que Juanmi es un genio. Entonces, además un genio inquieto, que no se para, no se puede quedar quieto. Antes estábamos ahí logrando arreglar, por fin lograr pasar esta imagen para poderla mostrar ahora, y él sugería que nos queda solo un minuto, ¿por qué no la borramos y la volvemos a grabar para vivir la sensación de que estamos en una operación de espionaje? Bueno, él de pronto un día dijo, oye, voy a hacer una animación bueno, pues porque me apetece hacerla. Entonces, bueno, él ha hecho, esperamos que funcione y que no tengas que hacer la banda sonora como esta mañana, pero cuéntanos un poco, como, bueno... Bueno, es un poco relacionado con la técnica con la que hice la ilustración que habéis visto antes, la ilustración del relato de Elia. Aunque parece que está dibujado a mano, está hecho en 3 dimensiones. Pero no vamos a poner la cabeza girando, ¿eh? No, pero lo explico, vale. No la tienes, creo yo, ¿no? Aquí no sí, la tienes. Sí. No, pero está todo modelado en 3D y luego está iluminado y todo como dibujado encima. Yo intenté evitar, usando las técnicas digitales, la forma de trabajar de un dibujante que cuando era jovencito me fascinaba, que era Richard Corben, que modelaba en barro las figuras, las iluminaba y luego tomaba una foto. Entonces, cuando estábamos preparando lo de Celsius, surgió la idea de que ya que lo tenía en 3D y que me había encantado hacer esta ilustración, hacer una especie como de escena del despegue del cohete, que fuera un poco un homenaje a ese momento que describe el relato de Elia, ¿no? Y es lo que hicimos. Teniéndolo en 3 dimensiones, pues era simplemente animarlo y colocar la cámara y esto. Bueno, pues lo vemos, es un minutito y 10 segundos. Es un segundillo ahí. Pero es muy bonito. Si consigue ponerlo en marcha... Sí. Dale tope el sonido ahí que se ve ahí. Perdón por el corte, pero...
no, que no he tenido que hacer esta música como esta mañana. Que no has tenido que cantar durante... Yo me pongo hilado, Bueno, pues esto es Frankenstein reestructurado, pero hay una cosa más, porque al final una de las cuestiones que descubrimos cuando terminamos el libro es que todo lo que hay aquí dentro son miradas sobre una creación de Mary Shelley, que ya lo hemos dicho, yo creo que todos los presentes la amamos, la admiramos, consideramos que es alguien especialísimo, y a mí me gustaría terminar con 7 minutos. Son 7 minutos de Valeria Correa. Ella hace ya algunos años, 3 me parece, en un certamen de relatos que hacíamos dentro de Hijos de Mary Shelley, ganó con un cuento que ahora vais a conocer. Yo creo que casi nos vamos a callar y te vamos a dejar que tú cuentes lo que quieras y lo escuchemos. De verdad creemos que es el homenaje a Mary Shelley más hermoso para terminar. Gracias. Este relato era inicialmente un monólogo teatral que yo reduje para presentarme al concurso, y se llama Las cartas salvajes, y son 5 cartas escritas por Mary Shelley a 5 hombres, porque de alguna manera yo creo que una mujer de ese siglo, y quizá una mujer todavía hoy, tiene que abrirse camino a través de los hombres. Son 5 cartas, una que se le dirige a un amigo, otra a un amante, otra a su padre, otra a su suegro y finalmente a su hijo. Como les dije, intenta resumir la vida de ella, que fue una vida muy dura. Perdió a su madre al nacimiento, tuvo muchas discusiones con su padre, que a pesar de ser anarquista y un político activo, veía muy mal algunas de las cosas de la vida privada de su hija. Fue juzgada por su sociedad por escaparse con Percy Shelley, cargó con la culpa de alguna manera del suicidio de su hermanastra, del suicidio de la esposa de Percy Shelley. Perdió 3 de sus 4 hijos. Y finalmente, como dijo Ricard antes también, fue una mujer que vivió de la literatura, una cosa muy extraña para la época, y todavía es muy extraña vivir de la literatura. Y finalmente murió, se supone que de un tumor cerebral por los síntomas que ella contaba que padecía. Son 5 cartas que voy a leer ahora y dicen así. Londres, 8 de marzo de 1815. Querido Hogg, mi bebé ha muerto. Ven a verme tan pronto como puedas, necesito verte. No imaginas cuánto llueve en esta casa. La noche se hace más honda bajo el rumor del agua y la tierra del jardín se ahueca como platos de sopa. Mi pequeña estaba perfectamente bien anoche. Me levanté para darle de mamar y dormía tan serenamente que no quise despertarla. Tan pequeña, tan blanca, estaba ya muerta. No lo supimos hasta esta mañana. El médico dijo que mi hija murió de convulsiones. ¿Te imaginas? Mi hija se retorcía a mi lado y yo no la vi. ¿Sabías que esta niña fue concebida sobre la tumba de mi madre? Michele dice que de algún modo siempre ha pertenecido al otro reino, al de la materia muerta. Sé que pretende consolarme, pero no lo consigue. Un consuelo sería poder animar a los no vivos, encender nuevamente sus párpados. Pero no debo pensar en ello ahora. Vendrás, mi querido, vendrás. Tú que eres una criatura calma y apacible, vendrás. Shelley confía en ti. Tiene miedo de que la fiebre de la leche haya comenzado a afectarme ahora que no soy madre y quiere que me cuides. Necesito tu compañía, ven pronto, por favor. He llenado la casa de los lirios blancos que tanto te gustan y ya comienzan a crecerle los dientes de la podredumbre. Apresúrate. Te besa tu amiga Mary Wollstonecraft. Roma, 1 de noviembre de 1818. Querido mío, cuando dejamos Venecia llovía apenas nada, casi dulcemente sobre el Gran Canal. He llegado a creer que todo en esta ciudad participa misteriosamente de la naturaleza del agua. Cuando murió mi pequeña Clara Everina, la ciudad fue diciendo su muerte en todos los campanarios.
¿Te imaginas, Alexandros, la tristeza de los badajos replicada en cada onda del agua? Es la segunda hija que pierdo. La comida me sabe a musgo desde entonces. Sé que no lo comprenderás, tú que eres el sol dulce de las naranjas griegas. Recuerdo, mi querido, cuando me hablabas del Mediterráneo siempre azul y yo te abría los vestidos y las enaguas y los corpiños y tú mordías mis huecos con esa dentadura espesa de más allá de los bosques de los montes pindos. ¿Lo recuerdas? Dime que me recuerdas. Vivir en tu memoria sería un consuelo porque nada puede destruirte. Te juzgo, inmortal como el fuego. Mi porvenir, en cambio, es confuso. Shelley y las deudas, los conflictos incesantes con mi padre, mi media hermana y mis 2 hijas muertas, y los viajes, y estos viajes que se parecen cada vez más a una huida. Solo mi monstruo vive y late y me acompaña. Se ha abierto camino en las páginas de un libro, Frankenstein o el moderno Prometeo. Se lo he dicho a Michelle, la literatura es eso que inexorablemente acaece. Él está de acuerdo. Por las noches me siento en el borde del lecho y sin atreverme al reposo escribo. Escribo contra la muerte, a favor de la memoria de los que ya no están. Escribo para ti tus espesos bigotes de griego revolucionario. Estoy débil. Sé que jamás lo admitirías porque siempre me has visto bella, pero tengo el rostro abotargado de una santa pequeñísima que vi en la iglesia del Canarello, vestida con tules muy negros. Pero tú, amado Alexandros, recuérdame como una niña desnuda, muy blanca y muy tierna, oliendo almendras, aunque mis pies transiten el espanto. Siempre tuya, Mary Shelley. Postdata, te he dicho que Shelley y yo nos hemos casado. Roma, 15 de noviembre de 1819. Amado Padre, justo cuando creí que el dolor por la muerte de nuestro pequeño Wilmouse iba a consumirme, nació Percy Florence. Lo tengo aquí envuelto en la misma mantilla con la que me abrazaba mi madre. Cuántas muertes he tenido que atravesar para tener a este pequeño conmigo, Padre. Si pudiera visitarnos, vendrá. Su nieto y Roma, imagínese, la ciudad donde la luz de color oro, intensa y grave como la voz de un dios, cae deshecha desde las torres. Roma, donde la libertad no es una quimera como en Londres. Por cierto, he pensado escribir una historia política basada en la vida de Castruccio, príncipe de Lucca. ¿Lo conoce? Si el libro fuera bien acogido, podría hasta ayudarlo económicamente. Mi Frankenstein aquí es muy apreciado, ¿sabe? Y en los salones romanos y toscanos se comenta la influencia de Galvani y de Aldini en mis escritos. ¿Ya ha leído el libro, padre? ¿Qué opinión le merece? Esta ciudad le fascinaría, hierve en cada rincón y se diría que hasta las palomas hablan a los gritos de política. Ayer, en la esquina de nuestra residencia, descubrí un sitio con objetos monstruosos, relojes disparatados, abanicos, muñecas rotas, huevos de todos los colores, pelucas viejas, dentaduras y en el medio una copia del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Aquí es una maravilla, padre. Vendrá. Dígame que sí. Una paloma de 4 alas no conseguiría recorrer Roma cabalmente, pero nosotros juntos la conoceremos. Me abrazará con el cariño con el que me estrechaba de niña. Su nieto y yo ansiamos su visita. No se demore. Su hija afectuosa, Mary Shelley. Viareggio, 10 de julio de 1822. Sir Timothy Shelley. Incineramos el cuerpo de su hijo junto a la playa ayer, tal como él lo quería, y el humo dibujó cosas absurdas. ¿Sabe usted lo afortunado que es? Yo vi el cuerpo de Shelley ahogado, devastado por el agua, y ahora no consigo recordarlo de otro modo. Era de color hígado, toda su carne enredada en filamentos, frío como un hocico. Ni siquiera la noche me lo devuelven sueños. Sin embargo, algunas cosas lo evocan por fragmentos. Ayer creí ver las rodillas de mi amado en un tembloroso budín de pasas. Abandoné la cena sin excusarme y salí al jardín.